Buenas tardes, queridos amigos que nos sintonizan a esta hora, son exactamente las 5 de la tarde y empezamos con un programa relacionado a lo que inicialmente la temática de este programa, aquellos inicios de la primera serie, la primera temporada, que es relacionado a finanzas. Y es que hablar de finanzas es siempre muy ameno, poder aprender, poder tener técnicas de poder. Yo creo que todo el mundo de alguna manera hemos pasado en algún momento de nuestra existencia alguna situación financiera en la cual se nos dificulta algunas veces toma de decisiones porque no hubo una planificación, porque no se contó con una herramienta básica, porque no se previó la fuerza y la capacidad financiera y un montón de elementos más con las que definitivamente nos vemos envueltos en situaciones en las que tenemos que vivir la experiencia para poder decir, no debería haber tomado estas decisiones, y por eso queremos ser una voz para aquellos que nos ven, que nos siguen. Agradecemos desde allá, dejamos abierto el canal para poder tener comunicación, preguntas, comentarios a su programa de Conocimientos TV. Hemos también invitado hoy al licenciado Arriola, que también es experto en el área financiera, y vamos a tratar el día de hoy, pues precisamente eso, dar alguna herramienta, técnicas, y también ser como una voz previsora de qué cosas no deberíamos de hacer. Y si definitivamente ya alguien está en la situación, pues con mayor razón, pues vamos a tratar de alguna manera de dar ese tecnicismo para ver cómo podemos administrar mejor nuestras finanzas. Quédese con nosotros. Bienvenido, licenciado Arriola. Muchas gracias, licenciado Monroy. Pues qué gusto volver a estar aquí con ustedes en esta oportunidad. La verdad, pues muy contento, ¿verdad?, de poder acompañarles y pues con toda la intención de poder pues contribuir en la medida de lo posible pues con lo que me ha permitido el Señor pues tener de conocimiento acerca de temas de educación financiera, ¿verdad? Sí, fíjate que hablamos inicialmente en la previa de este programa, lo que es a nivel incluso a nivel universitario, a nivel de cátedras de universidad, y yo haciendo un poquito de remembranza, lo que tú decías, es que en las aulas de universidad regularmente hacen énfasis sobre cómo administrar la riqueza de alguien más, cómo administrar el flujo de alguien más, cómo administrar y traer una sanidad a una entidad tercera. Pero algunas veces uno debería de reparar y decir, ¿y por qué no aplicarlo a mi economía, a algo que yo manejo personalmente? Y es que incluso la palabra del Señor dice que Dios es el que da poder para poder generar riquezas. Entonces, de alguna manera está eso ahí, está latente, pero algunas veces uno se topa con que, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hay un ciclo de bache en la cual, incluso tú hablabas sobre, hay gente que está gerenciando una empresa, es exitosa esa empresa, la empresa es sana, un cash flow sano, pero el que la está administrando no la tiene? Entonces nos preguntamos qué pasa ahí. Sí, sí, y no, definitivamente. eh, es paradójico realmente, ¿verdad, licenciado? Pero pues pasa, y esto puede estar sucediendo principalmente pues porque hemos dejado de lado el poder pues trabajar, así como el ejemplo que tú ponías, hermano, de que un gerente puede ser alguien pues muy hábil a nivel financiero, administrar muy bien los flujos de efectivo de la empresa, saber en qué momento necesita apalancarse y en qué momento pues no es necesario. Sin embargo, no aplica lo mismo para su economía personal. Y esto es precisamente lo que es tan necesario, ¿verdad? De que podamos enfocarnos en lo personal a nivel de un presupuesto adecuado, para que sepamos realmente administrar cuál es el ingreso que tenemos, ¿verdad? Y cuáles son los gastos que se están teniendo a nivel del presupuesto mensual, y poder administrarlo pues tan eficientemente como se puede administrar pues la economía de una empresa, ¿verdad? Pero muchas veces, como a veces decimos los chapines, ¿verdad?, lo que es de uno a veces se lo va dejando a uno de último, y al final pues no debería ser así, ¿verdad? Es tan importante o incluso determinante que nosotros nos podamos preocupar por el presupuesto personal y familiar,
para que la empresa que tenemos a cargo, que muchas veces es la administración patrimonial en nuestro hogar, pueda ser exitosa, ¿verdad? Entonces, es cierto, sucede que a veces nos enfocamos más en una administración de la empresa, que eso no es malo, ¿sí? Lo malo es descuidar la administración personal de nuestras finanzas. Claro, y una de las cosas o errores más comunes de las que uno se puede ver es el hecho de poder gastar más allá de lo que se tiene como capacidad de generar o que vaya directamente proporcional y no debe ser así. ¿Por qué? Porque si genero, por decirte, $10,000 y consumo los $10,000, estás en un punto de equilibrio, pero tenés que entender de que no puedes hacer eso, porque si no hay un riesgo latente de que si cambia una cifra de la ecuación, puedes caer en números rojos. Entonces, ¿cuál sería para ti los errores más frecuentes que cae la gente o que caemos todos en algún momento determinado para caer en números rojos? Sí, pienso que de los errores que se pueden cometer es no tener un presupuesto. O sea, realmente, y no quisiéramos ser redundantes, pero realmente es importante tener un presupuesto, el poder determinar, como tú bien lo decías, licenciado Monroy, cuáles son los ingresos que tengo, pero poder identificar hasta los ingresos nominales. Por ejemplo, si es una persona que trabaja en relación de dependencia, puede tener un salario nominal, hablemos de 5,000 quetzales, pero aún su salario nominal está afecto a algunas deducciones, por ejemplo el IX, ¿verdad? Entonces ya no son 5,000 quetzales los que tiene para disponer, sino que es una cantidad menor, que pudieran ser 4,500 quetzales, lo que recibe de líquido. Y sobre eso realmente poder enfocarse en las prioridades que pueda tener en su casa, su alimentación, ¿verdad? Pagar pues su renta o su letra de la casa, dependiendo. Pero muchas veces si eso no se tiene con ese orden, se termina pues gastando más de lo que se tiene como ingreso. Y al final ahí es donde comienza a darse una situación complicada, porque ya se comienza pues a echar mano muchas veces de deuda, ¿verdad? Para cubrir aspectos que bien con un orden adecuado se podrían evitar. O sea, para mí uno de los principales errores es no tener nosotros una disciplina de poder realizar nuestro presupuesto y hacerlo, si yo soy casado, pues hacerlo en conjunto con mi esposa, ¿verdad? Porque de alguna manera pues ella también está administrando parte de los ingresos con los recursos que se gastan en el hogar. Fundamental es no tener un presupuesto. Eso es uno de los principales errores, ¿verdad? Interesante porque ya les dejo la invitación de que nos puedan escribir. De hecho, ya hay algunas preguntas y me preguntan acá, ¿cómo distinguir entre las necesidades y el deseo de tomar una decisión para hacer un gasto? Es que eso es muy común, ¿verdad? Que te dejas guiar por la emoción del momento y creo que lo que tú decías, ¿verdad? Si no estás dentro del rubro del presupuesto, debería ser un tajante, no. Es correcto, es correcto. Ahí es donde comienza a darse la prioridad, ¿verdad? Por ejemplo, hay necesidades básicas como la alimentación. Hablemos de un ejemplo. Nosotros sabemos de que pues, una necesidad básica es alimentarnos. Y nosotros podemos, pues, en conjunto con nuestra esposa, poder decir, bueno, del ingreso que yo tengo, tanto vamos a estar apartando para comprar el alimento, la comida, ¿verdad? Y ya nuestra esposa pues sabe cómo puede administrarlo de la mejor forma, si va al mercado que le queda cerca o si va a un lugar en donde pueda comprar, digamos, por la quincena y ahí pueda inclusive ahorrarse un poco de dinero porque está comprando ya una cantidad que le va a durar durante 15 días o un mes, ¿sí? Entonces, ahí pues tenemos nuestros alimentos. Si yo trabajo, pues yo sé que mi esposa me puede dar y preparar pues mi lonchera, ¿verdad? Para irme a mi trabajo y no voy a tener una necesidad de ir a comprar, por ejemplo, la comida, que es algo básico, necesariamente a un restaurante, ¿sí? Porque cuando yo ya voy a un restaurante, ciertamente estoy cubriendo una necesidad básica, pero ahí es un gusto, ¿verdad? Porque entonces yo ya digo, voy a ir a X o Y restaurante y ahí pues voy a ir a pagar no solamente
el precio de los alimentos, sino estoy pagando toda la infraestructura de servicio que me está brindando ese restaurante. Entonces estoy pagando más de lo que realmente podría pagar si mi esposa pues me da mi lonchera y voy a almorzar con la comida que ella me prepara. Hasta por aspectos no solo económicos, sino hasta de higiene, ¿verdad? Es un doble beneficio. Pero eso puede suceder, pues, que la necesidad básica es alimentarnos, pero ya un gusto es, pero yo quiero ir a tal o cual restaurante. Y al final, pues, si yo tengo mi presupuesto y sé que puedo pagármelo, no está mal. Pero si yo lo desconozco, posiblemente se puede terminar hasta financiando uno una hamburguesa con una tarjeta de crédito. Increíblemente. Eso es lo que uno de los errores más comunes, y otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta es el hecho de que, bueno, yo siempre parto de una premisa de que muchas veces se habla de poder disminuir gastos, como eso precisamente que tú haces énfasis, pero por el contrario también podríamos hacer el ejercicio a la inversa, siempre tendentes a subir los ingresos, porque esa es otra mentalidad que no sé si tú te has dado cuenta que mucha gente siempre tiene la mentalidad de tener una sola forma de ingresos y mantenerse con esa. Lo que se conoce comúnmente como mi chorrito pereine es mejor que un balde de repente, ¿verdad? Pero yo creo que siempre está ese, por eso yo mencionaba que el poder de generar riquezas, porque puedes de alguna manera, no solo, porque si ponemos el sinergismo, si hacemos lo que tú dices, reducir esos gastos, quitar esos gastos superfluos, pero encima de eso generas ingresos extras, definitivamente eso va a hacer que tu economía empiece a subsanar y llegas a un punto donde vas a poder administrar un activo sano en la cual vas a tener no solo esos gustitos, sino que vas a poder empezar a hacer un patrimonio de tal manera que hasta puedes transmitirlo a una segunda y, ¿por qué no?, a demás generaciones, ¿verdad, licenciado? Sí, es muy correcto, es muy correcto. Lo importante sería poder tener objetivos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un presupuesto, el objetivo del presupuesto es poder administrar los recursos que yo pueda estar recibiendo mensualmente, ya sea de un salario o inclusive pues de un negocio que yo pueda tener, ¿verdad? Entonces tengo el objetivo de poder organizar mis ingresos, mis gastos, con el propósito de ser un buen administrador y pensar en obtener un ahorro. Tú decías algo, un ingreso adicional. Muchas veces lo que la gente dice es que, mire, necesito capital para poder obtener un ingreso adicional. Es cierto, pero se puede comenzar a construir ese capital cuando se tiene bien claro el objetivo que se quiere alcanzar, ¿sí? ¿Y cómo se comienza? Pues pudiendo proveer un ahorro. O sea, tú decías al principio algo, no debería de gastar más allá de lo que tengo como ingresos. Y eso es cierto, es una ecuación que no falla. Cuando logramos tener esa disciplina, vamos a poder decir, bueno, yo quiero comenzar con un ahorro. Alguien dirá, es que no alcanza, hermano, mire cómo está la situación. Sí, pero yo creo que Dios nos ha dado el poder para crear riquezas, y junto con ese poder está la sabiduría que Él da. Y ahí podemos realmente comenzar a prever un ahorro con ese objetivo, decir, bueno, esto me va a ir sirviendo como un capital, ¿verdad? Por pequeño que sea, porque realmente un negocio no necesariamente tiene que ser un negocio tan grande, tiene que ir desarrollándose, pero puede comenzar con una visión de un emprendimiento. Pero lo importante es tener ese objetivo, pero si no se tiene, entonces igual el recurso se va a estar destinando posiblemente a un gasto de los famosos gastos hormiga, ¿verdad? Son aquellos gastos que se pueden convertir en un hábito diario, en que todos los días me voy a comprar una bebida gaseosa y una bebida gaseosa. Y cuando uno hace cuentas, dice, bueno, ¿y cuántas bebidas gaseosas me tomo yo en la semana? Tantas. ¿Y cuánto cuesta? Tanto. Y ya cuando uno lo traslada al mes, dice, pero entonces esto, si mejor me tomo una mi limonada, ¿verdad? Que al final es hasta más sano, ese dinero que me estoy ahorrando, bien se puede ir convirtiendo en un fondo para poner pues un ahorro, o bien comenzar a ver un pequeño emprendimiento. Por supuesto, vamos a tener que ir a la primera pausa, pero les invitamos para que nos puedan escribir y poder plantear preguntas, casos concretos, también sugerencias, pero vamos a ir a la pausa.
Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Déjame ver tu misericordia. Vamos, cántalo, di. Resplandece hoy tu rostro en mí. Llena de paz todo mi interior. Quiero encontrarme en tu presencia. Estamos al filo de finalizar este año. Dios desea llenarte de su Espíritu Santo y renovar tus fuerzas preparándote para recibir un nuevo ciclo profético en tu vida. Dispón tu corazón. Este 23 de noviembre a partir de las 7:30 de la mañana, te esperamos en Templo de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad Guatemala. Síguenos en nuestras redes sociales para más información o visita nuestro sitio web www.ebenecer.org.gt. Rema TV, llenando tu vida. Muchas gracias por aquellos que siempre se toman su tiempo, podernos escribir, mandar mensajes, y también agradecemos a Creaciones Promesa por el café que me acaban de enviar. Muchísimas gracias a esos buenos amigos que nos ven y que apoyan el programa. También me hacen llegar una pregunta que va directamente relacionada con lo que estamos conversando con el licenciado Riola, y es que ¿qué estrategias efectivas existen para ahorrar dinero de manera consistente? Ahora, yo, pues obviamente tú eres el que estás enfocándolo, pero yo quería dar un aporte en ese sentido, porque también muchas veces solo pensamos en el ahorro per se, pero no debería ser solo pensando en que yo me voy a quedar con 100 quetzales siempre en algún monedero, en alguna alcancía, etcétera, sino que como lo que hablamos del poder de poder generar riquezas, sino que ver esos 100 quetzales cómo los puedo convertir en 150, en 200, o etcétera, pero es la capacidad de poder hacer que esa plata genere más valor. Entonces, en el corte hablábamos sobre que uno muchas veces incluso, tú decías que teniendo un objetivo claro, uno ya puede determinar hacia dónde voy. Alguien dice, bueno, no tengo un capital de trabajo inicial para poder emprender un negocio, pero puedes vender tu mano de obra o tu conocimiento, que eso no necesariamente tenés que incurrir en materias primas, pero te voy a dejar la palabra para que tú des los detalles del caso. Sí, definitivamente. Como lo hablábamos, lo importante es tener un objetivo, ¿verdad? Ya teniendo el objetivo, comenzamos a pensar cómo lograr alcanzar ese objetivo, ¿verdad? Si es tener un ingreso adicional, lo primero pues es tener la claridad de cuánto puedo yo comenzar a utilizar de mi ingreso precisamente para ese objetivo. Puedo comenzar inclusive en lo que voy teniendo claridad, en lo que voy definiendo bien qué es lo que quiero alcanzar, ¿verdad? Puedo comenzar apartando una parte de mi ingreso y destinándolo a un ahorro. En el sistema bancario, ¿verdad? Hay opciones de ahorro que posiblemente al principio uno diga, pero la tasa de interés yo pensé que iba a ser mayor, pero al final
es eso mejor que tenerlo pues guardadito ahí en el colchón, como antes se hacía, ¿verdad? Y poderlo estar acumulando en una cuenta. Para eso lo importante pues es averiguar, ¿verdad? Qué opciones hay y comenzar a generar ese ahorro. En el sistema bancario hay muchas de las entidades que te pueden estar ofreciendo planes de ahorro, ¿verdad? Y que te lo ofrecen a un mediano o largo plazo, ¿sí? Porque muchas veces la cultura del ahorro no está tan desarrollada y a veces pues es necesario pensar en un mediano o largo plazo para que sea algo constante, ¿verdad? Y ahí te pueden estar ofreciendo una tasa de interés que posiblemente uno dirá, jala, pero pensé que iba a ser una tasa más atractiva, pero al menos estás generando algo en lo que ya vas definiendo con ese ahorro, cómo poder hacer un emprendimiento, ¿verdad? Cómo aprovechar el conocimiento que puedes tener. Porque todos de alguna manera tenemos algún expertise en algo y eso lo debemos de aprovechar, ¿verdad? Hoy en día hay inclusive por medio de redes sociales, hay oportunidades de dar tutoriales, por ejemplo, de alguien que sepa una repostería, por ejemplo, puede venir y comenzar a promover ese conocimiento con otras personas que también lo quieran hacer. Y de alguna manera ahí puede convertirse en un emprendimiento que te pueda estar generando un ingreso adicional. Lo importante sería aprovechar el conocimiento que tenemos, pero ir generando a la par un ahorro, poco a poco, hasta que podamos tener pues ya un fondo pues para poderlo desarrollar directamente con el objetivo que tenemos pues de ese pequeño emprendimiento para generar un ingreso adicional. Se puede hacer de las dos formas, ¿verdad? Teniendo el ahorro y apartándolo para luego poderlo utilizar ya en ese emprendimiento que a la postre nos va a ir generando pues también ingresos adicionales para que vaya creciendo. Y ahí también es importante. Yo sé que está muy enfocado el tema a la administración personal, pero cuando hablamos de que alguien está generando un segundo ingreso y que puede hacer a través de un emprendimiento, es importante decirle a las personas de que por pequeño que sea el emprendimiento, que separen el ingreso que tienen personal del ingreso que puedan comenzar a generar del emprendimiento, ¿verdad? Como dice mi mamá, para no hacer cuentas alegres, ¿verdad? Sino que cada ingreso que se administre por separado, ¿sí? Porque ese emprendimiento, si yo quiero que crezca, le debo de estar pues también volviendo a invertir parte de las utilidades que pueda tener en ese emprendimiento, ¿verdad? Por supuesto, y también hay cosas que debemos de destacar. Otra pregunta más que nos hacen es ¿cuál es la importancia de tener un fondo de emergencia y cómo se puede empezar a construir uno? Lo que tú decías, ¿verdad? Que y hay otra cosa que sucede también que hay situaciones que en la ecuación viene constante y de repente cambias algo de la ecuación y se te altera todo, porque una enfermedad es una variable que definitivamente nos puede sacar de balance, pero también no es que se tenga fe de poder tener una situación de esa naturaleza, ¿verdad? Decía Orriola, pero sí que tener presente que se puede tener esa contingencia y que de alguna manera hay que hacerle frente con algo, ¿verdad? Claro, claro. Y aquí hay que siempre atender a la sabiduría, ¿verdad? Hay una premisa que es básica y que todos la conocemos, pero es un principio que se extrae de la palabra. Dice que la hormiga durante el verano va acumulando, porque sabe que puede venir el invierno, ¿sí? Ese es un principio, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos para nosotros? Nosotros tenemos una vida productiva, un ciclo de vida productivo. Y yo debo de aprender que en ese ciclo de vida productivo que yo tengo, no todo me lo debería de gastar, lo que tú decías al principio, ¿verdad? No gastar todo lo que tengo como ingreso, sino que ir pues apartando un porcentaje, por mínimo que sea, pero con la visión de que ese fondo nos va a servir para el futuro, ¿verdad? Una eventualidad, situaciones como una enfermedad, eso puede afectar a cualquiera, ¿verdad? A cualquiera. Y si no se tiene
un fondo para poder resolver o atender una urgencia, lamentablemente se tiene que comenzar a echar mano de deuda, ¿sí? Y al final, pues es una deuda para una situación de salud, cualquiera lo haríamos, pero no hablemos de una eventualidad de salud, puede ser hasta una reparación en la casa. Ahora de repente algo que teníamos ahí, ya que por el uso se descompone, y si no tenemos un ahorro previsto, regularmente pues caemos en que vamos a comprar, si fuera un electrodoméstico, una estufa, algo útil en la casa, vamos, y si no tenemos el dinero disponible, regularmente lo tenemos que financiar. Y si no hacemos las cuentas, terminamos pagando mucho más de lo que realmente cuesta ese electrodoméstico. Por eso es importante, o sea, no pensar solo en una urgencia médica, sino que también todas las cosas que utilizamos en nuestra casa tienen una vida útil y que con el tiempo vamos a tener que reemplazar una estufa, el horno microondas, etcétera. O si tenemos un vehículo, regularmente sabemos que hay que darle mantenimiento al vehículo, ¿verdad? Pero a veces no tenemos ese ahorro, ¿verdad?, ahí disponible, y cuando se nos presenta una situación, si es que tenemos la disciplina de ir viendo que hay que llevar al mantenimiento al vehículo, pero y si no, se nos puede volver un problema. Y si ese vehículo lo utilizamos para nuestro trabajo, para nuestro negocio, no nos podemos dar el lujo de quedarnos sin ese medio de transporte. O sea, realmente un fondo de emergencia, un fondo de ahorro para emergencia, es algo que debe de existir para evitar cualquier eventualidad y evitar tener que pagar mucho más, ¿sí?, a través de intereses, ¿verdad?, que pudiéndolo pues prever durante nuestra vida productiva. Eso es algo cíclico, ¿verdad? Hay fondos, licenciado Monroy, que pueden ser como para atender eventualidades, pero también cuando hablamos de tener objetivos, si nosotros tenemos a nuestros hijos y ellos están estudiando y nosotros tenemos el deseo de poder pues darles la oportunidad de que tengan un estudio universitario mejor que el que nosotros pudimos haber tenido, ¿verdad? Entonces también podemos comenzar a ahorrar con ese objetivo, ¿verdad?, de que cuando mi hijo o mi hija se gradúe, yo poder tener un fondo ahí para poder ayudarle en la universidad. O sea, realmente un fondo de ahorro no únicamente es para emergencias, se puede hacer para cumplir objetivos que son importantes, como la educación de nuestros hijos. Por supuesto, y la verdad es que uno debe de tener en cuenta de que como papá uno debe de dejarles una herencia. Qué mejor que un conocimiento para la cual ellos puedan tener la capacidad de seguir generando riquezas, en la cual también hacemos un paréntesis para decirles que por favor nos puedan seguir en el canal de YouTube de Conocimientos TV. También vamos a estar trabajando próximamente el Spotify para poder hablar temas económicos. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, escríbanos, háganos llegar sus preguntas. Regularmente cuando se tratan de temas financieros, todo el mundo los tiene, mas no todo el mundo los quiere hablar. Todo el mundo sabe que necesita un asesor financiero, mas no todo el mundo quiere buscar ese asesor financiero. Entonces, nosotros somos como una voz en la que pueda lanzar una alerta en la cual podemos ayudarle y queremos transmitir ese grano de arena para que de alguna manera puede salir de ese bache que de algún momento todos hemos pasado y que ahorita con esta temática que nos está compartiendo el licenciado Arriola, puede tener las herramientas para poder ver y cómo enderezar ese rumbo. Les dejo la invitación para que, como este canal, esa es la temática de poder interactuar, poder conversar y ya al volver, pues planteárselas al licenciado Arriola. Estamos hablando de finanzas, estamos hablando de cómo poder ser previsores, la herramienta del presupuesto que siempre le hemos dado énfasis y que de alguna manera, ahorita que ya estamos al final del ciclo escolar, pero no quiere decir que con eso ya se terminó, como esto es cíclico, va a empezar nuevamente el otro ciclo, y ya sea que a nivel primaria, secundaria, no se diga a nivel universitario, viene nuevamente y uno como mi papá siempre tiene el deseo de poder apoyar a sus hijos. Entonces, desde hoy hacer un plan en la cual debe uno decir, bueno, voy a tratar de ahorrar esta cantidad de plata para que no pueda tener esa dificultad, porque si no vamos a ir a un financiamiento y ese financiamiento externo necesariamente incrementa el costo. Vamos nuevamente a la pausa y al volver continuamos con las preguntas.
Sí, señorita, en estos días hacemos la transferencia. Aparte de eso, hay omisos, no hemos hecho auditoría y tampoco la contabilidad está al día. ¡No! Tranquilo, no te estreses. CPA de Guatemala S.A. te ayuda. Te presta servicios de consultoría y asesoría en temas fiscales, financieros, reclutamiento de personal, servicios de auditoría, contabilidades para empresas nacionales y extranjeras, lucrativas y no lucrativas. También te asesoramos en tus finanzas personales. Contáctanos al teléfono 2362-8209 o al correo electrónico info@cpadeguatemala.net. Y ya no te preocupes, confía en nosotros. CPA de Guatemala S.A. Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Isaías 58:8. Estamos en el último bloque de este programa de Conocimientos TV. Es un gusto para mí estar con ustedes dialogando siempre de temas financieros, que de alguna manera, como lo dije yo en el segundo bloque, muchas veces tenemos problemas financieros, pero no queremos acudir a un asesor financiero. Sabemos que la situación es difícil, pero sin embargo no queremos ni siquiera escuchar esa temática. Pero queremos hoy hacer ese aporte a la sociedad para poder decir, hay herramientas, hay técnicas, hay formas de poder administrar y sanear las finanzas. Y qué mejor si uno no puede caer en ese error. Las segundas generaciones que vienen, tal vez los jóvenes más chicos que de alguna manera van a empezar a administrar flujos, deben de tener estas temáticas para poder ahorrarse un montón de situaciones en las cuales nosotros de alguna manera hemos caído. Como ya lo dije, yo personalmente he vivido situaciones en las cuales digo, wow, me dejé guiar por las emociones, el momento me ganó más que el sentido común, me ganó la emoción y de repente me vi comprando algo que yo despuésito de haberlo comprado, dije yo, realmente no era tan necesario. Entonces pasa eso, ¿verdad, licenciado Riola? Entonces ya estamos en el último bloque para que tú empeces ya a hablar y hacer una voz con este mes que viene, el Black Friday, que eso es un bombardeo constante para las ofertas, que es puramente oferta y demanda, pero está en nosotros el poder decidir si realmente, una, si necesitamos el producto, y dos, si tenemos cómo poderlo pagar, porque si no, las situaciones se van a ver en enero, como tú lo dijiste. Sí, sí, definitivamente, licenciado Monroy, pues ahorita que tú mencionabas ese tema de que a veces uno compra algo por impulso y después ya cuando le bajó a uno la emoción, termina uno reflexionando y dice, realmente esto no lo necesitaba, ¿verdad? Pero como estaba en promoción, ¿verdad? O estaba en
oferta, pues 2 por 1, ¿verdad? Y al final uno dice, la verdad que solo con uno era suficiente, ¿verdad? Y uno lo que está haciendo es ayudando a que los inventarios se movilicen de las empresas que están vendiendo sus productos, ¿verdad? Pero al final ese inventario se va quedando en la casa de uno, ¿verdad? Y a veces no es de utilidad. Y bueno, el tema famoso del Black Friday, ¿verdad? Yo creo que esto se ha vuelto de unos años para acá aquí en nuestro país como algo pues muy fuerte a nivel económico. Sabemos que esto pues viene como una corriente pues de Estados Unidos, ¿verdad? Y manejan sus promociones y la gente pues en Estados Unidos hasta cola hace para ir a aprovechar ahí los precios rebajados que tienen. Y aquí en Guatemala pues muchas de las empresas han aprovechado pues ese traslado realmente de la cultura en consumismo de Estados Unidos para acá. Lo importante sería pues estar nosotros lo mejor claros en nuestro corazón y en nuestra mente, que no nos podemos dejar guiar por la emoción cuando se trata realmente de administrar las finanzas. Si nosotros partimos de que pues debemos de tener un presupuesto, ¿sí? Y saber que si dentro de mi presupuesto está un monto que yo pudiera aprovechar para comprar de contado algo que ahorita esté rebajado, pues hacerlo y ver si realmente pues lo necesito, ¿sí? Y si no me estoy dejando llevar por la corriente que hay, pues de que todo el mundo tiene que comprar y que tiene que aprovechar el Cyber Monday también, que antes pues era solo en Estados Unidos y ahora pues también aquí vemos que hay empresas que están promocionando pues, ¿verdad? El lunes tecnológico y habría que realmente escudriñarnos nosotros mismos, es decir, bueno, realmente yo necesito en este momento algo como para poder ir y adquirir. Si la respuesta es no, pues entonces no caer en esa tentación, ¿verdad? De ir a comprar. Si yo no tengo ni siquiera eso presupuestado y menos estar utilizando posiblemente pues otros medios para adquirir algo con lo cual no tengo disponible el dinero para comprarlo. Aquí tal vez lo complejo, licenciado Monroy, es de que la educación financiera, si pudiéramos hacer un símil, es como la salud. Nosotros sabemos de que es importante tener pues una buena salud y para eso deberíamos nosotros pues de tener también algún cuidado con pues llevar algún monitoreo de cómo estamos en nuestra salud, ¿verdad? Y no esperar de que tengamos que ir al médico porque yo tengo un malestar o un dolor, sin podernos hacer algún chequeo preventivo, no necesariamente un correctivo o curativo. Lo mismo es con las finanzas, así como hay una salud física, hay una salud financiera. Entonces aquí el reto es el poder nosotros ir monitoreando cómo está cómo van nuestras finanzas e ir viendo si van bien o si necesitamos pues ir haciendo ajustes, ir verificando si hay gastos que no necesariamente son esenciales y yo los estoy pues realizando solo porque me estoy dejando llevar por la emoción. Hablábamos de que esta época, finales de este mes de noviembre y no digamos el mes de diciembre, es un constante bombardeo de publicidad, ¿verdad? Para que la gente, pues su salario adicional que recibe regularmente, que es el aguinaldo, pues lo consuma en diciembre. Y al final no debería de ser eso. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Ahí nos pueden estar queriendo llevar con publicidad, pero la decisión es personal. Y debemos de recordar que en enero pues vienen las inscripciones, tenemos que prepararnos para que nuestros hijos sigan estudiando y muchas veces si no lo tenemos así bien claro, nos podemos dejar guiar por la emoción de realizar una compra rápida. Y a la postre lo vamos a estar lamentando. Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que se debe de tomar es, tú decías, priorizar lo que son las erogaciones que definitivamente por su importancia relativa deben de existirse. Una de ellas es que si ya tenés hijos en edad escolar, de una vez, si se puede, hacer el pago de una vez anticipado para el ciclo escolar 2024
y de esa manera aligerar la carga para los que de alguna manera tenemos que darle la adecuación a nuestros hijos pagada y entonces poder quitar eso. Entonces, si ya tenemos ese ingreso, ya también cubrimos ciertos gastos que no nos van a complicar la existencia, pero si por el contrario, luego decimos, diferimos ese pago y decimos, bueno, en enero miramos qué hacemos, pero hoy, mientras tanto, hacemos el excedente, definitivamente van a haber dificultades, que es lo que estamos tratando de dar como una voz siempre alerta para que puedan ser previsores en ese sentido. Se ha oído siempre esa frase de decir, ala, ya faltan tantos días para fin de mes y ya no llego. Y realmente habría que ver si eso se le ha hecho más de 3 veces en el año. Ojo, tendrías que sentarte a analizar por qué se da eso, si ya es un ciclo repetitivo, o es que no estás generando lo suficiente, o es que estás gastando más allá de lo que debes de dar. Y yo siempre parto con eso y le voy a devolver la palabra al licenciado Arriola, pero yo siempre digo eso, si realmente lo estás haciendo bien, si ya cubriste todos tus gastos y sin embargo está ese déficit, lo que tenés que hacer es de alguna manera generar más ingresos, porque si no la ecuación no sale, simple matemática. Entonces, yo ya te he escuchado tu opinión en cuanto a eso, licenciado Arriola, pero para nuevamente hacer énfasis con la gente que nos ven, que es también solo como que el tema, la temática de ahorrar es correcto, es bueno, pero también el tema de poder generar más ingresos, eso de alguna manera también nos cambia la perspectiva y rompemos un paradigma mental que es el que no lo puedo hacer, ¿va? El que mejor solo me quedo con eso, sino que también ser estratégicos para poder generar riquezas. Sí, definitivamente, licenciado Monroy, creo que esto es muy, muy importante, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un cambio de mentalidad. Muchas veces el tema de la educación financiera, como lo decías tú al principio, aún cuando ya vas avanzando y estás pues terminando la universidad, dependiendo tu carrera, ¿verdad? Pero si es una carrera relacionada con lo financiero, ahí pues te están preparando para poder administrar las finanzas pues de una empresa, ¿verdad? Manejar sus flujos, que el apalancamiento sea positivo y no negativo, ¿verdad? Cómo poder tener escudos fiscales a la hora de adquirir activos, o sea, te enseñan, ¿verdad? Sin embargo, no te enseñan cómo administrar tus finanzas a nivel personal. Pero creo que deberíamos de ir un poco más allá. Muchas veces, a veces en nuestros hogares, pues no hemos recibido esa instrucción desde el principio. Tú me contabas algo de tu abuelita, ¿verdad? Sí. Y pues tu abuelita siempre decía que era importante pues tener ahí un ahorrito, ¿verdad? Para poder pues afrontar cualquier eventualidad. Pero no en todos los casos se da eso, licenciado Monroy. Pero eso no debería de ser lo que a nosotros nos debería de preocupar en este momento. Nosotros podemos hacer la diferencia con nuestros hijos y poderles nosotros enseñar cómo lograr ir administrando de mejor forma también las finanzas, pero deberíamos hacerlo con el ejemplo, nosotros como papás, ¿verdad? Y esforzarnos, porque los hijos van aprendiendo de lo que ven en su casa, ¿sí? Independientemente si después se lo enseñan o no en la universidad, pero en el hogar creo que podemos nosotros ser ese factor de cambio, ¿verdad? Pero tenemos que comenzar nosotros mismos, trabajar nuestro presupuesto y que nuestros hijos vayan aprendiendo también eso. Porque si a nosotros ahora nos está costando con toda la publicidad que hay, te puedes imaginar cómo será con ellos, ¿verdad? O sea, eso creo yo que es valioso, tener un cambio de mentalidad y nosotros mismos ser elementos de cambio, ¿verdad? Si antes a nosotros no nos lo pudieron enseñar, está bien, pero nosotros sí podemos hacerlo y podemos comenzar con la disciplina desde hoy. Si yo no estoy manejando un presupuesto, hoy lo puedo hacer, ¿verdad? Y no necesito tener un programa en la computadora, lo puedo hacer, agarro mi hojita y comienzo a anotar con mi lapicero cuáles son mis ingresos y cuáles son los gastos, junto con mi esposa, ¿verdad? Si yo ya estoy casado, y comenzar a priorizar en conjunto y procurar la manera de que siempre podamos tener un ahorro. Y si en este momento no lo tengo, pues como tú decías, revisar entonces en dónde que me está fallando la ecuación, si han habido, ahorita que estamos en noviembre, ya 3 meses en todo el año 2023, que no he llegado a la quincena o no he llegado a fin de mes.
algo está fallando, pero parte de lo que nosotros pues estamos conversando es el que se pueda reflexionar en esto, ¿verdad? Estamos exponiendo para que podamos reflexionar aún nosotros mismos qué podemos mejorar. Totalmente de acuerdo contigo, porque incluso, como yo te decía, yo mismo me metí como un factor de experiencia que hemos pasado por ahí, que como bien lo dice el licenciado Arriola, en las cátedras universitarias regularmente lo preparan a uno para poder administrar los bienes de alguien más. Debería ser lógico el hecho de poder aplicarlo a nivel personal, pero no se hace. Yo soy graduado de la Escuela de Economía y de alguna manera muchas veces me vi con situaciones difíciles en eso, porque de alguna manera se sabe la parte teórica, pero más llevarlo a la praxis ya es mucho más difícil. Y eso es lo que hemos estado platicando el día de hoy, un diálogo con el licenciado Arriola, de qué debemos de tomar en cuenta sabiendo que la publicidad, yo solo les quiero compartir esa anécdota ya para darle el tiempo al licenciado Arriola que se despida, pero es, incluso si hay publicidad de apps que le llegan constantemente, desconéctelas, quites esas aplicaciones para que no caigan en esa tentación de poder recibir notificaciones de ofertas, de cosas, quítelas, elimínelas, porque de esa manera uno va a estar cerrando ciertas fisuras para uno poder caer en el consumismo. Yo te devuelvo el tiempo para que te puedas despedir de la gente que nos ha seguido, que nos ha escrito. Muchas gracias por aquellos que se toman su tiempo para poder aportar a este programa de Conocimientos TV. Gracias, licenciado Monroy, pues una vez más, gracias por la invitación para poder participar aquí en Conocimientos TV. Creo que el tema de hoy, pues como todos los que regularmente pues, se abordan, es importante, pero principalmente por la coyuntura, ¿verdad? Que estamos en un mes en donde se está comenzando a ver mucho el tema del consumismo, los bombardeos de la publicidad. Entonces, que parte de lo que pues, se pretende el día de hoy es dejar una semilla, ¿verdad? Y que cada uno pues podamos realmente ver en qué podemos mejorar nuestro presupuesto. Nunca es tarde y podemos ser elementos de cambio, no solo para nuestra administración financiera en este momento, sino también poder servir de ejemplo para que también nuestros hijos puedan ir aprendiendo juntamente con nosotros cómo administrar de mejor manera los recursos pues, que vienen de nuestro trabajo, pero que como tú, tomando tus palabras, Dios nos ha dado el poder para crear las riquezas, pero también nos ha dado la sabiduría para administrarlo. Claro que sí, yo siempre les dejo con este interrogante que estamos trabajando en un material que se llama ¿Quién te enseñó a usar el dinero? ¿Quién fue? ¿Cómo lo estás usando? ¿Cómo sigues en esa práctica de utilizar el dinero? Son interrogantes que hay que responder y esto ha sido de la producción de hoy de Conocimientos TV, el uso de las finanzas relacionadas con el dinero y para poder sanear esa parte que a todos nos es difícil de alguna manera, pero esto ha sido el aporte de Conocimientos TV. Hasta la próxima.